Ok, saludos chicos, el día de hoy vamos a ver nomenclatura de alcanos, pero antes tenemos que reconocer algunas de las características importantes de ellos. Una de ellas es su clasificación, en este caso es como alifáticos, ellos no tienen aromas. Otra importante característica que tienen los alcanos es que son saturados o que tienen la mayor cantidad de hidrógenos posible dentro de su estructura, bueno, en su estructura. Tenemos también una fórmula que es únicamente para alcanos, en este caso es CnH2n+2, donde N es la cantidad de carbonos que nosotros tenemos en nuestra estructura. Y todas las estructuras de los alcanos entonces hacen referencia a esta ecuación que tenemos ahí. Entonces, el ejemplo como tal de un alcano, el más sencillo de todos, en este caso es el metano. Tenemos otro alcano, el etano, el propano, el butano, 4 carbonos, y podemos seguir contando así una cantidad infinita de carbonos. Y pues sucesivamente. ¿Listo? Ahora, en la nomenclatura nosotros nos tenemos que fijar muchísimo en la cantidad de carbonos. Cuando nosotros vamos a hablar de este tipo de temas, nosotros tenemos que reconocer cuántos carbonos hay en la estructura propia. Entonces, el fundamento propio de la nomenclatura de IUPAC para química orgánica se basa en las reglas que se definen principalmente para alcanos y luego se empiezan a agregar algunas variaciones con respecto a los grupos funcionales. ¿Listo? Entonces, para este caso tenemos un primer alcano que es el metano. Met hace referencia a solamente un carbono. Entonces, cuando nosotros vayamos a contar un carbono dentro de las estructuras de química orgánica, vamos a decir met. Y en este caso estamos hablando de un grupo funcional. Y este grupo funcional es alcanos. Y como alcanos podríamos hablar también como si fuera una familia que tendría un apellido propio. Entonces, por eso nosotros en el momento de estar dándole el nombre a cada una de las estructuras propias de los alcanos, nos vamos a dar cuenta que tiene una terminación igual para cada una de las estructuras. ¿Listo? Entonces, en este caso, el compuesto metano, ¿sí?, recibe su nombre met de un carbono y la culminación simplemente por ser un alcano, dándonos pues como resultado el nombre metano. Para una estructura de 2 carbonos, entonces 2, en este caso de la nomenclatura IUPAC, sería et, una ET, eso nos hace referencia a 2 carbonos, y pues seguimos hablando de alcanos, entonces etano. Para 3 carbonos, entonces tenemos un propano. Para 4 carbonos tenemos un butano, y pues continuamos sucesivamente. Ahora, nosotros podemos también encontrar una unos prefijos que son los más utilizados. ¿Sí? Entonces en este caso seguimos contando carbonos, nuevamente importantísimo eso, que nosotros lo tengamos en cuenta, que es el conteo como tal de carbonos. Entonces en este caso tenemos una lista 1, 2, 3, 4 y los prefijos que vamos a utilizar para nuestra nomenclatura son los que aparecen ahora en pantalla. Entonces para 1 met, para 2 et, para 3 prop, para 4 put, para 5 pent, y de aquí en adelante ya empieza a ser muchísimo más fácil para poderlo reconocer. Entonces 6 ex, 7 ept, 8 oct, 9 non, 10 dec, 11 undec, 20 eicos, ¿sí? Seguimos acá con más números, 21 eneicos, 22 docos, 23 tricos, y aquí ya empezamos a ver algo muy importante. Fíjense que nosotros en español decimos 23, ¿sí? Pero en esta nomenclatura pareciera ser como al contrario, como que primero decimos 3 y después ponemos el 20. Entonces fijémonos ahí en docos, ¿sí?, o tricos, donde do hace referencia a 2 y cos haría referencia a 20, como 2 y 20, al igual pasaría con 23. Tricos, tri de 3 y cos de 20, ¿sí? Continuamos entonces. Tenemos 30, triacón, 40, tetracón, 50, pentacón, 100, hect, ¿sí? No ect como el de 7, sino ect con C, 100, 200 diect, 300 diect, y bueno, ahí tenemos nuevamente 10 dec, 11 undec, y fijémonos en este, 132. Decimos do, tri, acont, taec. Do del 2, triacont del 30 y ect de 100. Como decir 2, 30, 100 en vez de 132. ¿Listo? Entonces eso es muy importante para también tenerlo en cuenta en el momento de dar una formulación a alcanos que tengan una cantidad grande de carbonos. Muy bien.
Ahora, ramificaciones. Nosotros tenemos dos tipos de alcanos, unos alcanos que son lineales, otros alcanos que son ramificados. Aquellos que son lineales, en este caso vemos un ejemplo, lo tenemos a mano izquierda. ¿Sí? Vemos que siguen un carbono detrás de otro, como haciendo una cadena. ¿Sí? Sigue un eslabón tras el otro eslabón, el otro eslabón, el otro, y hacen una sola cadena. Pero en el caso de las ramificaciones, si nosotros vamos siguiendo un carbono tras otro, pues vamos a dar cuenta que se nos va a quedar uno de los carbonos por fuera y es lo que vamos a llamar ramificaciones. Entonces, si nosotros seguimos un camino acá en el caso de los alcanos lineales, vamos a ver que empieza, ¿sí? Vamos un carbono, el siguiente carbono, el siguiente carbono y ya, uno seguido detrás del otro. Entonces vemos acá el ejemplo del butano, empezamos con el carbono de la izquierda, vamos al siguiente, segundo carbono, siguiente, tercer carbono, siguiente, cuarto carbono y no hay ningún problema. ¿Sí? Seguimos un mismo camino. Para el caso del pentano, vamos al primero, segundo carbono, tercer carbono, cuarto carbono, quinto carbono y no hay ningún problema. Pero en el caso de los alcanos ramificados, empezamos a hacer nuevamente este ejercicio de seguir un camino y vamos a llegar a un punto donde tenemos que tomar una decisión. Tenemos dos caminos posibles, ¿sí? Entonces ahí vemos como tal en esta ramificación que tenemos que escoger uno de los dos. Pero al escoger uno, nos va a quedar un carbono por fuera. Este carbono que queda por fuera es lo que nosotros denominamos la ramificación. ¿Listo? Lo mismo nos pasaría entonces con el siguiente ejemplo. Empezamos con un camino, ¿sí? Lo vamos siguiendo, importante que sea el más largo y ahorita lo vamos a ver en las reglas de la nomenclatura. Seguimos nuestro camino y finalmente cuando ya no podamos seguir más o avanzar más, nos vamos a dar cuenta que se nos quedaron algunos carbonos afuera del camino principal. Entonces en este caso a estos dos que se nos quedaron ahí afuera es lo que nosotros denominamos como ramificaciones. Listo, tenemos acá otro ejemplo. Seguimos el camino, vamos al siguiente carbono, siguiente carbono, siguiente carbono, ¿sí? Haciendo un eslabón. Y finalmente se nos quedan, en este caso, dos ramificaciones o dos carbonos afuera de la cadena principal. ¿Listo? Entonces ya tenemos alcanos lineales y tenemos alcanos ramificados. Estas serían entonces las ramificaciones. Vale la aclaración, las estructuras que vemos ahí en lineecitas son las mismas que nosotros tenemos ahí en CH3, CH, CH2, esas son las mismas. ¿Sí? La que está en izquierda y derecha ahí son las mismas estructuras. ¿Sí? Son diferentes representaciones. Pues vemos ahí, es la misma ramificación, ahí la tenemos, sino que pues obviamente es representación. Y en este caso, tenemos un nombre. Met, recordamos que es para un carbono, pero en este caso le damos la terminación de hilo. Ese hilo nos indica a nosotros que es una ramificación. ¿Sí? Entonces cada una de las ramificaciones que nosotros encontramos siempre les vamos a dar una terminación en hilo. Pues en este caso nos queda un radical o una ramificación llamada metilo. Met, un carbono, hilo, ramificación. Entonces, vamos nosotros a nuestros pasos. Tenemos el primer paso para la nomenclatura en química orgánica y pues obviamente nuestro enfoque principal en este caso son los alcanos. Entonces nos dice, encuentre la cadena principal. Ese sería nuestro primer paso en la nomenclatura de alcanos. Acá tenemos dos ejemplos. Entonces, tenemos dos estructuras. En la superior, ¿sí? Vemos que ya nos están a nosotros marcando el camino principal que nosotros debemos recorrer. En este caso contamos carbonos de los que hay dentro de ese camino principal y encontramos que son 6. Como son 6 en nuestra nomenclatura, entonces le decimos X. Entonces acá tenemos HEX, que sería de 6 carbonos. Y finalmente estamos hablando de alcanos. Como estamos hablando de alcanos, entonces le damos la terminación. Y nos quedaría entonces finalmente un hexa. Vemos acá otro ejemplo, otra estructura. En este caso es de 7 carbonos, hept, y es un alcano, heptano. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante es que nosotros encontremos aquella cadena que sea la más larga de todas. No importa si empiezas de derecha, de izquierda, arriba, abajo, no importa. Si haces una vuelta, no importa. ¿Sí? Lo que importa es que sea la más larga posible que tú puedas encontrar en esa estructura. Entonces, ese sería nuestro paso número 1 para
la nomenclatura de alcanos. Pero a veces nos podemos encontrar con algunas dificultades. Entonces, en este caso, nos están mostrando una de ellas. Nos dice, si están presentes dos cadenas diferentes de igual longitud, o sea, ya buscamos dentro de la estructura, nos pusimos a ver como que por acá es el camino, por acá sería otro posible, ¿sí? Pero encontramos que si contamos carbonos, da igual cantidad de carbonos por un lado que por el otro, y son caminos diferentes. Entonces nos dice la regla, elija como cadena principal la que tenga el mayor número de puntos de ramificación. Vemos acá nuestra estructura, en este caso vale la acotación, es la misma estructura que tenemos ahí, pero están marcadas en caminos diferentes. Entonces, este podría ser un camino que tendríamos dentro de la estructura y este sería otro posible camino también dentro de la misma estructura. Ambos caminos tienen 6 carbonos cada uno. Entonces acá vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y por el otro lado también 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos dos posibles caminos que probablemente son los más largos, ¿sí? Entonces en este caso serían 6 carbonos y tenemos que escoger. Entonces, tenemos que escoger cuál de los dos caminos es el que nosotros vamos a tener como nuestra cadena principal. Y lo que nos va a ayudar a seleccionarla es simplemente la cantidad de ramificaciones que nos quedan después de escoger el camino principal. Entonces miramos, para esta estructura de la derecha tenemos un camino principal y afuera de él se nos quedó una ramificación. Entonces, tenerla pendiente. Para nuestro segundo camino, miramos y observamos que se nos quedó una ramificación acá y otra ramificación acá, para un total de 2. Tiene más ramificaciones que el otro camino. Y como tiene más ramificaciones, entonces simplemente nosotros escogemos este camino como la cadena principal. ¿Listo? Entonces nos quedaríamos en este caso con el de la estructura, con la parte de con el camino que se muestra en la parte izquierda y no con el que se muestra en la derecha. Ese sería nuestro paso número 1. Encuentre la cadena principal. Paso número 2. Nos dice, numere los átomos en la cadena principal. Ya hicimos el paso 1, encontramos nuestra cadena más larga, principal. Perfecto. El segundo paso, en este caso, es numerar los carbonos. Y tenemos siempre dos opciones. ¿Sí? O es un sentido o es el otro. Tenemos acá un ejemplo, una estructura en la cual tiene una numeración que va, digamos, de arriba a abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tenemos el otro sentido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como si fuera hacia arriba. ¿Listo? Es la misma estructura, pero tienen la diferencia en el sentido de la numeración. Entonces, la regla nos dice, empiece en el extremo más cercano al primer punto de ramificación. Numere cada átomo de carbono en la cadena principal. ¿Listo? Entonces, vamos por las numeraciones. Si nos vamos con este tipo de numeración, con este sentido, encontramos que en el carbono 1, pues nunca va a haber ramificación. En el carbono 2 no hay ramificación, en el carbono 3 no, y en el 4 encontramos la primera ramificación. Entonces necesitamos tener en cuenta ese 4 ahí. Entonces en el carbono número 4 tenemos una ramificación. En el 5 también tenemos una ramificación, entonces tenemos en el 4 y en el 5. Entonces vamos a ver la otra estructura. Entonces en esta estructura a la izquierda seguimos la numeración, carbono 1, carbono 2, no hay ramificación. Carbono 3 encontramos la primera ramificación, la encontramos mucho más rápido que lo que hicimos en la anterior estructura, en la anterior numeración. Carbono 4 y encontramos una segunda ramificación. Entonces, ya que encontramos más rápido las ramificaciones, teniendo en cuenta este sentido de numeración, entonces nos quedamos con esta numeración, con este sentido. Entonces, empezaríamos acá nuestro carbono 1, 2, 3, tal cual como está este, y no este sentido de numeración. ¿Listo? Entonces, la estructura de la izquierda estaría bien numerada. Muy bien. Ahora, nos dice, si las ramificaciones están a la misma distancia de ambos extremos de la cadena principal,
Empiece a enumerar en el extremo más cercano al segundo punto de ramificación. Entonces volvemos a hacer el ejercicio. Seguimos contando carbonos. Empezamos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Y en el 3 encontramos la primera ramificación. Vamos al otro sentido. Carbono 1, carbono 2, carbono 3 y encontramos una ramificación. Entonces, en un sentido lo encontramos en el 3 y en el otro sentido también lo encontramos en el 3. Entonces, como son iguales, pues aún no nos dice bien por cuál de los dos decidirnos. Entonces tenemos que ir por el siguiente punto de ramificación. Continuamos contando carbonos. Carbono 4, 5, 6 y en el 6 encontramos la ramificación. Entonces nuestro siguiente punto de ramificación en este caso es el 6. Miramos el otro sentido y el siguiente punto de ramificación de una vez lo encontramos en el 4. Entonces ya vemos que es mucho más cercano el 4 que el 6. Por ende, escogemos la numeración que tenemos en la mano izquierda en este caso. ¿Sí? En la parte izquierda de nuestra pantalla. Nos quedamos con ese sentido para la numeración de esa estructura. ¿Listo? Si hubiéramos tenido entonces igual cantidad de ramificaciones de carbonos de distancia en la segunda ramificación, que hubiera sido 4 y 4, pues nos vamos a la siguiente. Si son lo mismo, pues nos vamos al siguiente hasta que alguno nos desequilibre la numeración y nos dé más prevalencia hacia una estructura, hacia un sentido de numeración. Ese es nuestro paso número 2. Paso número 3. En este caso nos dice identifique y numere los sustituyentes. Las ramificaciones que nosotros hemos estado hablando son los mismos sustituyentes, ¿sí? O también radicales, pueden recibir estos tres nombres, ¿sí? Entonces para que lo tengamos en cuenta y no nos perdamos ahí. Tenemos el ejemplo, entonces nos dice, asigne un número llamado localizador a cada uno de los sustituyentes para localizar su punto de conexión con la cadena principal. ¿Listo? Entonces, tenemos una estructura donde ya aplicamos los pasos anteriores. Paso 1, cadena principal, la tenemos acá. Paso 2, numeración, ya está correctamente numerado. Y el paso 3 nos dice, ahora empecemos a enfocarnos en esto que nos quedó afuera de la cadena principal. Y tenemos que ubicarlos. Tenemos que reconocer la localización dentro de la cadena principal. Entonces lo que hacemos es aprovecharnos de esa numeración que hicimos para ponerlo como localizador. Entonces carbono 1, carbono 2, carbono 3, este sería mi localizador, el número 3, y en el 3 tenemos una ramificación, en este caso de 2 carbonos. Y ya recordamos entonces que 2 carbonos es ET. ¿Sí? Entonces vamos a nombrarlo también de una vez con esos 2 carbonos. Vamos a decir que en la localización de la cadena principal número 3, en el carbono 3, tenemos una ramificación de 2 carbonos. ¿Sí? Entonces, empezamos a hacer una lista. Aquí la tenemos. Nos dice 3, que sería el localizador, en el carbono 3. Hay 2 carbonos ramificados, ET, 2 carbonos. Y esta terminación en hilo nos confirma que es una ramificación. Entonces tenemos 3 etilo. Continuamos, en el carbono 4 hay una ramificación y en este caso es de un carbono. 1 es MET. Entonces seguimos acá nuestra lista, localizador 4, MET, un carbono y la terminación en hilo que nos dice que es una ramificación. Entonces tenemos un 4-metilo. En el 5 no hay nada de ramificaciones, en el 6 no, en el 7 tenemos otra ramificación. Entonces decimos, carbono número 7, un carbono en la ramificación, MET, y confirmamos que es una ramificación hilo. Entonces, 7-metil. Tenemos entonces nuestro paso número 3. Numere e identifique los sustituyentes. Ahora, si hay 2 sustituyentes en el mismo carbono, asigne a ambos el mismo número. Debe haber tantos números en el nombre como haya de sustituyentes. Miramos. Paso 1, cadena principal. Paso 2, numeración. Está bien ahí. Paso número 3, miramos las ramificaciones y empezamos a enlistarlas.
En el carbono 2 tenemos un carbono y está ramificado. Entonces, carbono 2, un carbono que está ramificado, 2-metilo. En el carbono 3 no hay ramificaciones. En el 4 tenemos ramificaciones, entonces en la parte superior vemos una ramificación de un carbono y en la parte inferior una ramificación de 2 carbonos. Entonces seguimos haciendo la lista y lo hacemos por aparte. Entonces este que está en azul, ponemos el localizador, carbono 4, cantidad de carbonos que están ramificados, 1, met, y es una ramificación, hilo, 4-metilo. Y por la parte de abajo, entonces también en el carbono número 4, tenemos una ramificación de 2 carbonos, entonces et, 2 carbonos, hilo, ramificación, 4-etilo. ¿Listo? Cada una de las ramificaciones tiene su número, su localizador. Paso número 3. Bien. Ahora, paso número 4. Lo que tenemos que hacer es escribir el nombre como una sola palabra. Tenemos acá varios ejemplos. Se aplicaron todos los pasos anteriores. Entonces, paso 1, cadena principal. Paso 2, numeración. Paso 3, nombrar e enlistar la ramificación, que en este caso es un 3-metilo. Y en este caso, para escribir el nombre como una sola palabra, hay varias cosas que nosotros debemos tener en cuenta. Una, lo primero que vamos a nombrar como una sola palabra son las ramificaciones. Entonces empezamos con el nombre de la ramificación, que sería un 3-metil. Acá lo tenemos, 3-metil. Y vamos a terminar con el nombre de la cadena principal. Entonces en este caso nuestra cadena principal tiene 6 carbonos, ex, y es un alcano, entonces hexano. Vamos al siguiente ejemplo. Pues en este caso otra estructura, cadena principal, ya está numerada, correctamente numerada. Enlistamos nuestras ramificaciones, ¿sí? Entonces decimos en el 3 hay un etil, en el 4 hay un metil y en el 7 hay un metil. Y los empezamos a organizar. Primero nombramos las ramificaciones y luego nombramos la cadena principal. Ahora, aquí hay algo también importante. Fijémonos que en este caso se organizaron los grupos metil, se agruparon. En el carbono 4 hay un metil y en el carbono 7 hay un metil. Pero aquí en la nomenclatura lo agrupamos. Entonces decimos en el carbono 4 ponemos una coma para decir que hay otro localizador. 7, que sería el otro localizador, ponemos aquí este prefijo di para decir que son 2 los que agrupamos, 2 los que organizamos. Y los que organizamos se llaman metil, son iguales, cada una de las ramificaciones tiene un carbono, por eso lo podemos agrupar. Entonces este etil no lo podemos agrupar con este metil, son diferentes, tienen cantidad de carbonos diferentes. Entonces lo dejamos afuera. ¿Listo? Ahora, siguiente parte a tener en cuenta para la organización de esta nomenclatura, y es tener en cuenta el orden alfabético. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Del 3-etil vamos a tener en cuenta esta primera letra, E, ¿sí? Que nos cuenta los carbonos de et. Y para el caso del 4,7 dimetil, vamos a tener en cuenta la M, que es la que me cuenta los carbonos, la que me dice que esas ramificaciones tienen de a un carbono cada uno. ¿Sí? Entonces esa M es la que vamos a tener en cuenta para hacer la organización de nuestra cadena principal. Entonces orden alfabético, sabemos que E viene antes que M, entonces por eso el orden que tenemos ahí. 3-etil, 4,7 dimetil y finalmente el nombre de la cadena principal. Es de 9 carbonos, non, y es un alcano, nonano. Vemos la siguiente estructura, cadena principal 6 carbonos, correctamente numerada, ramificación en el 2, metil, ramificación en el 3, etil, organizamos alfabéticamente, 3 etil, 2 metil, cadena principal de 6 carbonos, ex, y es un alcano, hexano. Vemos acá otra estructura, cadena principal, 7 carbonos, 2 ramificaciones, en el 3 hay un metil, en el 4 hay un etil, organizamos
alfabéticamente y nos queda 4-etil, 3-metil, heptano. Otro ejemplo, cadena principal, 3 ramificaciones. En el carbono 2 hay un metil, en el 4 hay un metil y en el 4 también hay un etil. Organizamos, orden alfabético, 4-etil, 2,4-dimetil, hexano. Importante este prefijo de acá. Si nosotros agrupamos 2, ponemos di. Si agrupamos 3, ponemos tri. Si agrupamos 4, tetra. Si agrupamos 5, penta. Sucesivamente. Y si aquí tenemos di, que es 2, entonces antes tienen que haber 2 números, 2 localizadores. Si acá apareciera tri, tendrían que aparecer antes 3 localizadores. Importante eso, a muchos se les olvida. Muy bien, y seguimos entonces con nuestro siguiente paso. Paso número 5. Hay momentos en los cuales nos encontramos ramificaciones que no las conocemos o no es fácil para nosotros nombrarlas. Entonces, vemos esta estructura de acá, aplicamos los pasos de la nomenclatura. Primer paso, identifique cadena principal. Segundo paso, numeración. Tercer paso, enliste las ramificaciones. Cuarto paso, intente dar el nombre como tal a la estructura, pero nos encontramos a veces que hay una ramificación que es algo diferente, ¿sí? Nosotros pensaríamos acá rápidamente que como tiene 4 carbonos, pues lo decimos but, lo llamamos but, ¿sí? Por ser una ramificación il, pero la verdad es que no podemos llamar a esta ramificación simplemente butil, porque si nos damos cuenta es como si tuviera una ramificación dentro de la ramificación. Si nosotros seguimos acá un camino yendo carbono a carbono uno detrás del otro, nos vamos a dar cuenta que llega un momento en el que tenemos que escoger. Entonces carbono 1, carbono 2 y aquí tenemos que escoger o nos vamos hacia arriba o nos vamos hacia la derecha. Si escogemos el de la derecha, entonces nos daríamos cuenta que este CH3 nos queda por fuera de una cadena principal, nos queda ramificado. ¿Listo? Entonces, para nombrar esta ramificación compleja, lo que vamos a hacer es tomar esta parte de la estructura, la sacamos aparte, ¿sí? Y empezamos a aplicarle nuevamente las normas de la nomenclatura. Entonces, aquí tendríamos entre corchete cuadrado, entre paréntesis cuadrado, perdón, tendríamos nuestro complejo y hay algo importante aquí a tener en cuenta. El carbono 1 siempre va a ser el carbono que está enlazado con la cadena principal, que sería este de acá. Entonces, ese siempre va a ser nuestro carbono número 1. En este caso, el paso 2 no lo ubicaríamos dependiendo de la ramificación que esté en el extremo más cercano, no. Para este caso, estas ramificaciones complejas, el carbono número 1 sería el que está unido a la cadena principal. Entonces carbono 1, carbono 2, carbono 3 y nos queda una nueva ramificación dentro de la ramificación. Lo nombramos. Entonces ponemos en el localizador 2, en el carbono número 2, tenemos una ramificación de un carbono, met, y pues le damos la terminación, il. Pues acá decimos 2-metil. Nombramos la cadena principal, tiene 3 carbonos, prop, pero sigue siendo una ramificación. Entonces en este caso decimos propil. Propil o propilo, no hay ningún problema. Entonces nuestra ramificación compleja se llama 2-metilpropilo. Bien, y este es el nombre de sustituyentes complejos. Ahora, ¿cómo nos quedaría el nombre completo de esta estructura que acabamos de hacer? Empezamos. En el carbono 2 hay una ramificación de un carbono metil, en el carbono 3 hay un metil y en el carbono 6 hay una ramificación compleja. Organizamos entonces. Nos dice 2,3 di, porque hay dos grupos ramificados que se llaman metil, de un carbono cada uno. El localizador 6, en el carbono 6, tenemos un complejo y fijémonos acá que el complejo, el nombre del complejo lo vamos a poner dentro de un paréntesis. Entonces el nombre de este complejo es 2-metilpropil, ya lo habíamos visto. Y terminamos con la palabra,
con el nombre de nuestra cadena principal. En este caso es de 10 carbonos DEC y es un alcano. Bien, entonces ahí organizamos el nombre del compuesto. Tenemos aquí otro ejemplo. Entonces, cadena principal, 9 carbonos, correctamente numerado, ramificaciones en el 2, hay un metil, y en el 5 hay una ramificación que tenemos que saber el nombre, tenemos que ir a buscar. No podemos llamarlo como pentil. Tenemos que buscar el nombre, simplemente porque está ramificado dentro de la ramificación. Lo sacamos aparte, carbono número 1, el que está unido a la cadena principal, carbono 2, carbono 3 y nos quedaron dos ramificaciones. Entonces nombramos las ramificaciones primero. En el carbono 1 y en el 2 hay dos metiles, ¿sí? Dos ramificaciones de un solo carbono. Y la cadena principal de estas ramificaciones de 3 carbonos, prop, y sigue siendo ramificación, hilo. Entonces 1,2 dimetilpropilo. Organizamos entonces en nuestra nomenclatura y decimos que en el carbono 5, localizador de la cadena principal, nuestra estructura principal, 5, hay un complejo que se llama 1,2 dimetilpropil, y luego en el carbono número 2 hay un metil y la cadena principal es de 9 carbonos, no nada. Bien, estos serían los pasos fundamentales como tal que nosotros debemos tener en cuenta para poder nombrar nuestras estructuras, en este caso de alcanos, y pues es la base como tal de la nomenclatura de la química orgánica. En este caso pues obviamente también tengo que pues dar las referencias. Estos ejercicios y estos pasos, estas representaciones no son mías, son en este caso de McMurray, de John McMurray, y pues ustedes también pueden encontrar esta información en su libro, que en este caso es, bueno, tenemos la bibliografía también ahí, Química Orgánica del 2008, séptima edición, de John McMurray, páginas 73 a 91 para quien quiera ir a consultarlo, y pues también tienen un libro web, en este caso no es propio de John McMurray, sino simplemente lo subieron, y pues lo pueden encontrar también en esta dirección, para quien desee ir a buscar este libro. ¿Listo? Entonces en este caso son, pues sigo con el paso 1, son los pasos a seguir para dar la nomenclatura correcta a alcanos. ¿Listo? Y pues entonces no nos queda más que pues ir a practicar. Ya estaremos realizando ejercicios en próximos videos, entonces pues nada, estar muy pendientes.